Realmente hace un tiempo que nos hemos encontrado con Víctor y con José Luis, después de muchos años que nos conocemos, y por la gracia de Dios, en este tiempo, buscando la guía de su palabra, en la plenitud, después de haber tenido experiencias diferentes, hoy encontramos que el Señor nos llama y nos une en este tiempo a poder, como dice la palabra, ¿no?, redarguir su palabra, examinarla y poder encontrar en ella la nutriente que necesitamos para poder vivir, ¿sí? Todos necesitamos alimentarnos. ¿Alguien no comió hoy? Todos hemos comido, ¿verdad? Porque necesitamos comer para seguir adelante. Bueno, entonces lo mismo pasa con la palabra. Necesitamos comer de ella para alimentarnos y que nuestra vida espiritual, nuestra fe crezca. Tengo entendido, me dijeron los hermanos, que ustedes están en el Evangelio de San Mateo. Están viendo la serie de Mateo. Bueno, nosotros también, allá en la congregación que nosotros estamos pastoreando. Y así que voy a compartir con ustedes el capítulo 4 de Mateo. Mateo, capítulo 4. Y estamos coincidiendo con el texto también. La verdad que tenía un poco de temor cuando Víctor me llama y me propone que venga, porque vieron, como les decía al principio, uno quiere extraer el principio bíblico, uno está trabajando en la predicación expositiva y demanda de mucho tiempo prepararlo, realmente. No es algo de 2 o 3 días. Pero cuando él me dijo que ustedes también están en el mismo tema, me alentó porque el domingo pasado yo estuve trabajando en este texto para la congregación que a mí me toca pastorear. Así que no quise cambiar ni acelerar. Creo que es conveniente poder estar viendo esta porción de la Escritura. Capítulo 4 de Mateo, entonces, versículo a partir del 18, vamos a ver, hasta el versículo 25, inclusive. Versículo 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Creo que ustedes habían estado viendo una porción de este texto y hoy quería agregarle, prediqué de esta manera todo entero el texto, porque me interesa que veamos un contraste que hay en la primera parte y en la segunda. Claramente lo que vemos aquí es seguidores de Jesús, ¿sí? Vemos personas que empiezan a seguir a Jesús. El contexto inmediato ustedes ya lo tienen bastante bien visto por los pastores, y es un contexto donde inicia el ministerio Jesús. Está iniciando su ministerio y entonces él empieza a predicar, y fíjense que él empieza a predicar el mismo mensaje que Juan el Bautista. El mensaje que Juan el Bautista anunciaba era: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es el mismo el que Jesús sigue anunciando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que quiero es entender y ahora ver un poco la realidad que nosotros tenemos hoy en día. La realidad es que hoy los seguidores dan poder
aquellos que lideran a sus seguidores, ¿sí? Pero hoy en día, y en aquella época también, ¿cuál es el poder de la gente que hace de estos líderes que puedan seguir avanzando? O los seguidores. Los seguidores hoy en día es un factor muy importante en todos los ámbitos. Por ejemplo, el ámbito político. Buscan seguidores a toda costa. La cantidad de ellos da una imagen de que ellos son fehacientes, son comprobables en lo que hacen, respaldan de una manera u otra a las personas que están adelante. Y ha llegado a las redes sociales también, obviamente. Fíjense que en Facebook, que en Twitter, están marcados bien los seguidores. Y hay páginas que están enseñando de qué manera obtener más seguidores. Digamos que la industria de esto es amplísima. Lo que busca el hombre siempre fue tener seguidores. Cantidad. Y yendo detrás de esa cantidad de las masas, mucha gente sin saberlo se añade, porque dice, bueno, si hay mucha gente aquí, debe ser bueno. Mucha gente sin pensarlo, cuando ve cantidad dice, bueno, vamos a entrar porque esto debe ser bueno por la cantidad que ven. Aunque muchos de nosotros sabemos que esto no es así, más en el reino de los cielos, más en lo que es la palabra de Dios. No la cantidad hacia la calidad. Lo cierto es que muchos líderes hoy en día, políticos, gremiales y demás, por tener una cantidad de seguidores hacen o negocian lo que sea, ¿sí? Y tienen tanto poder que pueden dejar que una persona entre a trabajar, como también no dejarla o echarla por la cantidad de seguidores que ellos tienen. Lamentablemente esto es lo que ha llegado a nuestras congregaciones. Esto es lo que ha inundado o se ha metido o infiltrado, pero nace ya de este tiempo, de estas épocas, y lo vamos a ver en este contexto. No es de hoy, sino que es de siempre, que hubo muchos seguidores. Sabemos que a Jesús lo siguieron muchos. Había multitud, pero no todos realmente eran discípulos. Es importante ver que este pasaje está ubicado, como decía, en el inicio del ministerio de Jesús. Lo que me interesa es que nosotros veamos aquí qué es lo que hace Jesús. ¿Qué es lo que la gente ve en Jesús, pero qué es lo que hace Jesús para obtener seguidores? Y basándonos y centrándonos en Jesús, en nuestro Señor, en nuestro Maestro, en quien debemos aprender cada día, yo quisiera que hoy estemos atentos a esta palabra, porque me ha hablado claramente en ese sentido, ¿no? En primer término, veo que vamos a separar este texto en 4 puntos, donde analizamos algo que Mateo hace, y de alguna manera lo hace porque tiene una razón de ser. Mateo sintetiza en este texto, en esta porción, el ministerio de Jesús, que luego, a partir del capítulo 5, empieza a desarrollarlo, iniciando con el Sermón del Monte, donde empieza a decir cómo enseñaba Jesús. Más adelante vemos los milagros de Jesús. Y en todo este proceso, Mateo lo que hace aquí es anunciar muy sintéticamente lo que Jesús hizo. Recordemos que Mateo está hablándole a los judíos de aquello, ¿no? Y Mateo tenía que básicamente decirles a los judíos, este es el Mesías, este era el esperado, este Jesús es el que nosotros estuvimos esperando y en él se cumple lo que decía Isaías y lo que decía, en un lugar de tanta oscuridad resplandeció la luz. ¿Sí? El contexto anterior que tenemos a este texto. Fíjense, en el versículo 18, hay algo que me llama la atención. Dice, Jesús andando junto al mar de Galilea vio una acción, analizando a Jesús. Vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Vamos al versículo 21. Dice, pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. Reitera Mateo aquí 2 expresiones donde está mostrando que Jesús vio. Ahora, uno se puede preguntar, ¿por qué no sintetizó más todavía? Y hubiese sido más sencillo decir,
Jesús, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos y a otros dos hermanos. Cuando Mateo repite esta precisión de Jesús, quiere enfatizar algo. Es ahí donde yo quiero poner un poco la atención. Jesús vio a dos hermanos, da sus nombres y luego vuelve a repetir que ve a otros dos hermanos. La condición de vista de Jesús es una condición importante a tener en cuenta. Jesús está viendo. Aunque esto no está en el contexto o, digamos, en lo que la palabra en el original puede llegar a significar algo como discernir, estuvo como que vio de una manera que discernió, estuvo mirando algo más allá, no. Yo busqué esta palabra y esta palabra dice que es literalmente ver como nosotros podemos ver. ¿Sí? Mecánicamente la acción de ver, la vista. No está queriendo decir otra cosa que no sea que pasó y vio. Pero sí lo que a mí me llama la atención es qué es lo que vio. Porque se imaginan mucha cantidad de personas y había dos hermanos, había otros dos hermanos, pero yo me imagino que había muchos más hermanos o mucha más gente trabajando en aquel lugar. De hecho, Galilea, en aquel sector, en el mar de Galilea, había mucha actividad pesquera, había mucha gente que trabajaba en ese sector. Sin embargo, dice Mateo, cuenta que Jesús vio a dos hermanos. Versículo 18, dice, vio a dos hermanos. Y luego de decir sus nombres, dice, que echaban la red en el mar. Vio que echaban la red en el mar. Versículo 21. Pasando allí, vio a otros dos hermanos. Sigamos después de la coma, dice que remendaban sus redes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ve? Primero, Jesús ve. ¿Y qué es lo que ve? Ve a dos hermanos y a otros dos que están trabajando, que están sirviendo, que no están ahí ociosos, que no están ahí diciendo qué voy a hacer, no sé qué hacer, estoy esperando que algo caiga del cielo para ver de qué es lo que tengo que hacer en mi vida, sino que están activos. Cualquier persona, cualquiera que si uno va y pide un trabajo, va a pedir referencias, ¿sí? De esa persona. Va a decir, bueno, ¿tenés referencias laborales? Y en esa referencia tiene que contratar no solamente tu conocimiento, sino que además es importante que al hablar con la que fue la persona que te contrató anteriormente, tu patrón o no, que pueda decir cómo sos como trabajador. Si sos una persona cumplidora, si sos una persona que no faltás, si sos una persona que sirve. Y obviamente yo no tomaría una persona que falta o que no sirve o que es arrogante o que le cuesta obedecer. Yo creo que aquí Jesús también estuvo mirando y vio en estas personas que la acción que ellos estaban llevando adelante era una acción, una actitud de servicio. Estaban trabajando, estaban sirviendo. ¿Sí? Entonces, lo primero que veo es que Jesús, atento a lo que dos hermanos y otros dos hermanos estaban haciendo. Pero también Jesús hace algo con estas cuatro personas. Y dice que en el primero de los casos, versículo 19, Jesús dice, y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Claramente, Jesús dijo, Jesús habló. Jesús ve la acción, ve la actitud, y Jesús les dice. Se acerca y les dice. Pasando entonces de allí, en el versículo 21, cuando ve a los otros dos hermanos que remendaban sus redes, ¿qué hizo? Y los llamó. De manera que vemos también que aquí Jesús les habla a estos dos hermanos. Lo mismo pasa con los dos primeros o los otros dos hermanos. Les habla, los ve y ve que hacen, que tienen actitud y se acerca y los llama y les habla. La voz de Jesús, querido hermano, no es una voz inoportuna. Podríamos decir, la voz de Jesús en este caso es como que interrumpe la tarea de estos pescadores. Porque ellos claramente, dice Mateo, que estaban haciendo algo, estaban remendando las redes, eran pescadores y ellos estaban echando en el primer caso la red en el mar
Entonces, yo me imagino también en ese momento trabajando estos hermanos, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, y ahí Jesús que habla. Y uno diría, ¿me esperás un segundito que termino? Y no, lo que dice es que la reacción de estas personas fue, fíjense, en el versículo 20, y ellos entonces, en el primer caso de los dos hermanos, dice, dejando al instante las redes, le siguieron. Es importante ver la actitud de ellos. Pero dice al instante. Y si vamos a analizar lo que hicieron los otros dos, en el versículo 22, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. El énfasis de Mateo aquí es claro. No hay manera de equivocarse. Repite una y otra vez al instante. Lo que a mí me está diciendo Mateo es que estas personas no tomaron la voz de Jesús como inoportuna. Como que llegó en un momento donde me encuentro ocupado y yo tengo que terminar. Señor, déjame que termine y coordinamos, ¿viste? Mañana o más tarde. No, al instante respondieron. Esto es importante, entonces. Que Jesús ve, que Jesús habla y que esta elección de Jesús produce una respuesta instantánea, algo instantáneo. Una reacción que uno cuando escucha la voz de Dios no puede cerrarse, no puede, es un momento específico en la vida de una persona que uno puede haber estado años y durante años pensando que servía, pensando que trabajaba y que estaba en el reino y quizás nunca escuchó la voz de Jesús. Pero la voz de Jesús cuando se manifiesta en tu vida, querido hermano, produce una reacción instantánea. Es imposible quedarte o decirle al Señor, más adelante, estoy muy ocupado, tengo cosas que hacer. Al instante respondieron. Pero además Jesús, y ahora sí analizando y siguiendo para hacer un contraste con esta, con esta imagen de estos cuatro hermanos, fíjense que dice en el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús aquí? Jesús no es que incorporó personas, tomó gente y entonces ahora la tarea de él era más fácil, más llevadera, ya tenía gente con la que él podía contar, sino que él trabajaba, él servía, él estaba trabajando, él predicaba. Fíjense, él estaba enseñando en las sinagogas y él estaba sanando toda dolencia. Jesús no solamente se acerca, ve personas con una actitud y les habla, sino que además él sigue recorriendo y él trabaja incansablemente. Jesús trabaja de una manera tan incansable y tan hacia las personas y en servicio que aún hasta corre riesgo su propia vida, porque vemos más adelante, por ejemplo, vemos en el Evangelio de Marcos 3:20, donde él llega muy cansado, extenuado de todo un día de trabajo y bueno, entran a una morada con sus discípulos y se sientan como a comer, realmente necesitaban comer, estaban muy cansados y la gente se agolpaba afuera pidiéndole al maestro que los sane, que les sirva, que necesitaban de él. Y él dejaba de comer o no comía por seguir trabajando y sirviendo a las personas. Esto es lo que Jesús hacía. Jesús estaba dispuesto a servir. Jesús no vino, dijo él, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Esta es la actitud de nuestro maestro. Y es importante analizar porque la escritura siempre me habla de Dios. Siempre me habla de Jesús. Yo podría detenerme aquí en ver la actitud de las personas, que de hecho lo vamos a hacer. Pero lo que yo quiero es que nosotros centralmente analicemos y conozcamos a ese Jesús cada día y en cada parte de las Escrituras. Porque lo que a nosotros nos alimenta nuestra fe es saber quién es Dios. Es entender cómo se manifiesta la gracia, el amor de Dios. Cómo actúa un Jesús, un hijo de Dios, con todos los títulos, pero sin embargo despojándose de todo eso y se hizo hombre, y no solamente hombre, sino siervo. Algo que realmente hoy en día hablar de siervo de Dios parece que enaltece a las personas cuando en realidad ser siervo de Dios
debe definir a un siervo, a una persona que viene a servir, a una persona que no es más que nadie, al contrario, está dispuesto a servir. ¿Sí? Pero hoy en día es tan diferente. Cuando pasa una persona del siervo de Dios y allí los carteles y los anuncios 2 meses antes, 3, lo que sea, para que podamos recibir con todos los honores. Pero quiero decirle que todos los honores y toda la gloria y todo lo que nosotros podamos rendir es para Jesús, es para nuestro Dios. El hombre, somos todos iguales, cada uno nos toca ocupar un lugar, pero no somos más unos que otros. De esta manera vemos cómo Jesús sirve, recorre toda Galilea y no era poco trabajo, había que caminar, había que andar. Y él enseñaba en la sinagoga de ellos, dice, hablaba las escrituras. ¿Cuál sería la Biblia de Jesús, digo yo? Y la Biblia de Jesús era la ley, eran los profetas. Él hablaba con lo que tenía y él mostraba que en él se cumplía la ley, que él tenía que, en él se cumplía lo que se anunciaba en los profetas. Y él predicaba el Evangelio. Y no predicaba el Evangelio de la prosperidad, precisamente. Él predicaba, como dice aquí, el Evangelio del arrepentimiento para el perdón de pecados. Perdón de pecados. Cuando todos esperaban que ese rey tendría que liberarlos de la opresión de Roma y de la parte económica. ¿Sí? El judío, todo el pueblo esperaba a un rey que los liberara de los impuestos, del maltrato. Sin embargo, él dijo, yo he venido para el perdón de pecados, a liberarlos del pecado. Y ahí es Jesús, y ahí vemos a ese Jesús, trabajando sin cesar. Y de esta manera Jesús obtiene seguidores, claro que sí. Fíjense lo que dice el versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los desendemoniados, lunáticos y paralíticos, y me encanta cómo termina, y los sanó. Y yo analizaba, digo, Señor, muchas veces nosotros como pastores, como siervos tuyos, encargados de una obra, a veces es como que tenemos expectativa al Señor, enviar a tus hijos, y a veces nos toca personas que son medio complicadas, ¿verdad? Que vienen con muchos problemas. Dicen, no, mandame a uno que me ayude. Muchos los he escuchado, Señor, me mandas acá. Y yo digo, Señor, qué equivocado muchas veces. Porque a él le trajeron lunáticos, enfermos, de todo tipo, endemoniados. Y él los sanó. Los sanó. Y qué hermoso es ver esta actitud del Señor, trabajando, y aunque su fama se difundió, yo me imagino que no había carteles luminosos, no había nada que pero ahí viene Jesús. Se distribuye la fama por el hecho de que Él servía. Se distribuye la fama por la actitud del siervo. Pero Él no buscaba fama. Y acá está el punto, Él no buscaba fama. Aunque se distribuye esa fama, Él no buscaba fama. Versículo 25 dice, y le siguió poca gente, ¿no? Mucha gente. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Tremendo. Cómo se distribuye la fama y empieza la gente a decir, ¿dónde está ese Jesús? ¿A dónde hay que ir? Dicen que te sana. Dicen que si estás endemoniado te libera de los demonios. Dicen que si tenés un dolor, Él te saca el dolor. Tremendo. Vamos a ver a ese hombre. Ahora, estos de este segundo punto, y vamos a ver este tipo de seguidores, lo que está buscando es el servicio de ese hombre, no importa quién es. Y aquí es un poquito lo que yo quiero que podamos ahora contrastar. Los seguidores de la primera parte del texto, hablando de estos 4 hermanos, tienen una actitud de disposición instantánea, inmediata. Y fíjense, yo decía, ellos no han sido beneficiados por Jesús. No les sanó Jesús. No les dio trabajo, ya tenían trabajo. No les dio nada, digamos, que uno podría esperar como los de la parte del texto, la segunda parte del texto. Y aquí el contraste. Entonces, vemos que Jesús obtiene seguidores
Y algo que quiero observar, los primeros seguidores, los primeros que dicen y le siguieron, son dos hermanos donde la palabra identifica sus nombres. Dice Pedro y Andrés. Deja registrado, y allí el hermano Bernabé se ríe porque yo el domingo pasado hacía referencia. Qué lindo sería ver mi nombre escrito en la palabra, siendo reflejado. Y él se ríe porque él se llama Bernabé y está el nombre de él en la palabra. Pero yo digo esto, qué lindo sería que cuando yo tenga el encuentro de mi Señor, entender que mi nombre se refleja y es visto en los cielos por el Señor. Entender que cuando yo escucho la voz de mi Señor Jesús y reacciono inmediatamente a su llamado y le sigo, automáticamente mi nombre aparece allí en el reino del cielo. Es tremendo. Y pocos tenemos conciencia. Parece como que somos uno más. Para Él no es uno más. Para Dios no sos uno más. Y quedate tranquilo que Él, cuando vos tenés esta actitud al ver a Jesús, es como yo me imagino que aparece allí en el cielo tu nombre. Y Dios te ve. Primer punto. La reacción fue, lo siguieron al instante. Cuando escuches la voz de Jesús, quédate tranquilo, ese es el momento donde Jesús te habla y tenés una reacción plena a servir. Así, Señor, te sigo. Y vuelvo a repetirte un poquito lo del principio. No es que estés anotado en una serie de actividades en la congregación local. No estoy hablando de ser parte de un ministerio. No estoy diciéndote que seas un hermano que esté haciendo cosas que son importantes en una congregación. No es la actividad, es decir, Jesús, yo te sigo cada mañana, al acostarme, durante el día, yo te sigo. Yo no voy a transar mi fe en vos. Yo estoy con vos y vos estás conmigo. Esa actitud, en todo momento, porque además es importante analizar que Jesús sigue viendo. Jesús está vivo, ¿verdad? ¿O usted murió 3 días y luego? ¿Cuál es el Jesús de nuestro? El que resucitó. No es el Jesús que está en la cruz, ¿verdad? El Jesús que resucitó, que está vivo, que ahora está glorificado, que nos ve. Te está viendo. ¿Cuándo te ve? Cuando venís acá adentro, te ve en todas partes. Te está viendo en tu trabajo, te está viendo en el estudio, en tu casa. Como vos tratás a tus hijos, a tu señora, a tu marido. Como vos le hablás al vecino, o como no le hablás al vecino. ¿Cómo contestás? ¿Cómo pensás? ¿Cómo rechazás esos pensamientos que tratan de llevarte al pecado? Que el Espíritu te dice, che, ojo, porque ya el Espíritu que mora en vos te está diciendo, ojo. ¿Cómo reaccionás cuando te das cuenta que Jesús te está viendo? Pero no como ese ojo que hoy está en el gran hermano que te está como siguiendo, sino con ese amor para que vos seas una persona íntegra, una persona que disfrute, que tenga vida abundante como la que Él trae, ¿no? Y la vida abundante y la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Si no conocer a Dios. Porque nosotros por ahí decimos la vida eterna tiene que ver con qué? Con que después que nos vamos de esta vida, continuemos otra vida. Entonces parece como que vida eterna tiene que ver con que no termine nunca. No, vida eterna es conocer a Dios. Ya es vida eterna, ya es conocer a Dios. Ya es disfrutar de Dios. Ya es abrazarte a Dios todos los días, en cada día y en cada cosa que hacemos. Disfrutarlo a pleno. Entonces, Jesús sigue viendo, Jesús te ve y Jesús te habla, estoy seguro. Si vos tenés comunión con Él, si vos estás atento, dice que la oveja oye la voz de su pastor, la reconoce y la sigue. Por eso es importante, querido, ten en cuenta, Jesús sigue viendo, Jesús sigue hablando.
Está atento, porque Él te quiere guiar. ¿La actitud cuál es? Debes ser con actitud rápida, al instante. No demores, hacelo, porque Él está con vos. Pero también Jesús sirve. Y Jesús sirve y quiere servir en tu vida, quiere hacerte una persona de vida abundante, con alegría, feliz, de transmitir el Evangelio. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Puede ser un abogado famoso, puede ser un contador famoso. ¿Y de qué serviría eso? Este es el privilegio de poder predicar el Evangelio. Puede ser de este lugar, pero afuera está la necesidad. Jesús caminaba por las calles. Qué hermoso cuando uno le habla a otra persona y la persona al escucharte recibe a Cristo. Tremendo. Regalo más grande que ese es imposible. Cuando uno puede hablar a la persona dice, ¿cómo es eso? Hablame de eso. Quiero leer la palabra y no sé cómo. Bueno, y ahí estás, decís esto es lo que tengo que hacer. Sí, atentos a eso que el Señor te pide que sirvas. Debemos sanar a los enfermos. Obviamente no nosotros, Jesús, pero quiere usarte. Jesús quiere usar a su iglesia, a su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Debemos estar con actitud de servicio. Debemos estar sabiendo que si Él sanaba, nosotros podemos sanar. Podemos echar fuera demonios. Ahora, obviamente no tiene que ver con una actitud de algo mágico que tenemos que salir como liberando y echando fuera. Y ahora tengo yo, a ver, pasen y voy a hacer así, voy a tirar algo, voy a rociarlos con algo, voy a revolearlos. No, tiene que ver con que nosotros transmitamos el Evangelio. Y cuando nosotros le transmitimos el Evangelio y la persona recibe a Cristo, ¡wow! Se libera. La primera liberación que hace el Señor es sacarte del error y asentarte en la verdad. Si alguien te enseña que liberarte es repetir conmigo, renunciar a esto y con esto se terminó todo, bueno, esa persona sigue en la mentira, con lo cual no es trasladada al reino de los cielos, al reino de la luz, sigue en la oscuridad. Entonces nosotros, la liberación que debemos entender, la primera liberación es sacar a la persona del pecado, de la esclavitud del pecado, de la oscuridad, a la luz de Cristo. Y eso ya produce liberación, hermano. El poder ver lo que antes no veía. El entender que antes esto era lo que le parecía bien y ahora se da cuenta que ese error y el estar en el error le sigue causando problemas porque sigue preso, cautivo. Y podemos estar años y años congregándonos y posiblemente estando en el error. Y eso nos produce cautividad, nos produce estar en la oscuridad. Y nosotros, yo he experimentado hace un tiempo atrás, no muy largo, desde el 92 que me empecé a congregar, que acepté al Señor y que lo empecé a seguir, pero desde que hace no más de un año y medio, 2 como mucho, que me siento libre, porque veo la verdad, y la verdad es la única que te hace libre. Seguidores de Jesús que responden a su llamado, que entienden que no tienen que demorar. Pero también hay otros seguidores, como les decía, los seguidores que siguen a Jesús por el servicio de Jesús, porque son beneficiados por Jesús. Pero estos seguidores, como dice el versículo 25, dice, y le siguió mucha gente. Estos seguidores, como son muchos, no están los nombres, no. Lo que pasa es que estos son parte de la masa, pero nunca están los nombres. No figuran los nombres. La multitud les seguía, pero sus nombres no están reflejados. Y a mí me llama esta atención, ¿no? ¿Por qué Mateo cuenta de esta manera y hace un énfasis en 3 y le siguieron? Le siguieron y le siguieron. Y la gran diferencia, esta mucha gente son personas que hacen solamente a la cantidad, pero no son discípulos. No son discípulos del Maestro. Son receptores del beneficio. Muy diferente. Muy diferente. Fíjense que la reacción de ellos, ¿cuál fue? Dice que difundieron la fama. Difundieron la fama.
No dice y le siguieron, de una manera que entonces dejan todo y le siguen. No, dicen que y se difundió la fama. O sea, los únicos que hacen les hablan, che, hay un tal Jesús que vos sabés que cuando vas él te sana, te libera, etc. ¿Y qué hacen? Les traen más trabajo a Jesús. Nunca son discípulos. Nunca van a ser discípulos. Lo único que hacen es tocar el trabajo. Porque dice en el versículo 23, 24, por favor. Dice, y le trajeron todos los que tenían dolencias. Eso es lo que hacen. La masa, esta gente que le genera fama, eso es por lo que hace, le genera ¿qué? Trabajo, le traen todos los afligidos. Eso es lo que hacen. Bueno, yo te quiero ubicar en que vos seas un seguidor de Cristo, que vos lo sigas a Él, que vos seas un discípulo de Cristo. Somos llamados a ser discípulos. Esto anticipa un poco en el capítulo 28 lo que Mateo remata diciendo que Jesús anuncia, ¿no?, lo que deberíamos hacer como iglesia. Anunciar, ¿sí?, el Evangelio, bautizando y haciendo discípulos, enseñándole, ¿sí?, y llevar el Evangelio, enseñándoles, bautizándolos. ¿Sí? Fíjense que acá lo que está diciendo es que mucha gente entonces lo siguió, pero lo único que hizo es traerle más trabajo, difunden la fama y más trabajo y nada más. Resumiendo, lo que nosotros como hijos de Dios, los cristianos, debemos hacer es buscar confiar que Jesús sigue trabajando. Jesús te sigue viendo. Jesús sigue llamando. ¿Sí? Jesús sigue sirviendo, llamando, Él te va a hablar. Quédate tranquilo. Buscá ser un seguidor de Cristo con una actitud automática, una reacción al instante. No demores. Buscá ser ese seguidor que quiere ser discípulo, que quiere aprender del Maestro. Es necesario que la iglesia crezca. Y la iglesia tiene que crecer en discípulos, no en multitudes, en cantidad. Obviamente hay una iglesia, digamos, yo digo una iglesia visible y una iglesia invisible. La iglesia visible, uno puede salir y puede recorrer las calles de Bahía Blanca y hay muchas iglesias. Y ahí hay una iglesia, allá hay otra, y hay cantidad de personas. Y uno puede decir, mira, acá hay una iglesia, esa es la iglesia visible, la que nuestros ojos ven. Y si uno abre la puerta de una iglesia y ve mucha gente, dice, bueno, acá hay mucha gente, hay mucha iglesia. Pero hay una iglesia invisible a nuestros ojos, que solamente ve Dios. Que es la iglesia que forma parte estos, de la primera parte del texto, que son los que reaccionan enseguida, que tienen sus nombres identificados por Dios y que son discípulos. De nada sirve, queridos hermanos, que hoy no entremos aquí, que estemos apretaditos y sea mucha gente, que sea solamente multitud. Lo que sirve es que cada uno de nosotros busquemos ser discípulos. Buscamos estar en la verdad, pero también transmitir, obviamente, a otros esto. Servir como Jesús sirvió. Jesús no solamente fue y eligió. ¿Podría Jesús haber trabajado con discípulos nada más? ¿Podría haberlo hecho? ¿Sí? Podría haber dicho, bueno, yo voy y elijo a las personas, hablo con los que quiero que sean discípulos. Y los demás, bueno, no, yo no trabajo con ellos. Sin embargo, Él no solamente trabajó con estas personas, con estos hermanos, haciendo discípulos, sino que también sirvió. Porque Él tenía mucho amor. Y ahí nosotros tenemos que entender el amor de Dios a toda persona. Su trabajo, el trabajo de Jesús, no fue en vano. Él sigue trabajando, Él sigue con su Espíritu Santo movilizándonos a nosotros para que seamos seguidores de Jesús. Yo quisiera terminar esta tarde reflexionando sobre cada uno nuestra condición de seguidor. ¿Cuál es tu condición, hermano? Si sos seguidor por el servicio o sos seguidor porque querés responderle a Jesús como estos 4 hermanos que dejaron todo por seguirlo. Y no es fácil. Y no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, que dejes tu familia, no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que dejes cosas que a Él no le agradan. Primeramente, que dejes de vivir una vida en pecado
o una vida que vos sabés que todavía te cuesta tanto abandonar. Y todos tenemos ajustes que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Todos tenemos. Cada día que entregamos, que renunciamos a nuestra carne, para que Él pueda hacer de nosotros sus discípulos. Quisiera orar en esta tarde para terminar. Querido Jesús, querido Dios, te damos gracias porque en tu palabra vemos tu acción, vemos y conocemos a Jesús. A través de tu palabra podemos conocer cómo te mueves en medio nuestro. A través de tu palabra podemos conocerte, acercarnos hacia ti, oh Dios. Has dejado tu palabra, tu escritura para que te podamos seguir. Y queremos ser como estos seguidores de la primera parte del texto, Señor. Donde nuestros nombres, Señor, los pueda ver Dios, nuestro Padre. Queremos que cuentes con nosotros, querido Dios, que cuentes con nosotros, Jesús, Maestro. Haz de nosotros discípulos. Aquí estamos, henos aquí, para servirte, para agradarte, para honrarte, para honrar a Dios, para adorarte. Queremos que hayas en nosotros adoradores en espíritu y en verdad, para llevar tu palabra, pero también para servir a otros. Señor, y no cansarnos, ser incansables, y estar continuamente dispuestos a servir, Señor. Muchas personas necesitan tanto de ti. ¿Cuántas personas, Señor, alrededor nuestro están necesitando de ti? A veces nosotros, Señor, nos permitimos, Señor, decir esta sí y esta no, esta es muy dura y esta no va a entender. Sin embargo, llegaban a ti, Señor, endemoniados, lunáticos, personas enfermas, y tú las sanabas. Yo creo, Señor, que tú en nosotros tenemos, Señor, la posibilidad de sanar a otros. Yo creo, Señor, que la sanidad de esta sociedad que se está echando a perder, solamente Jesús la puede hacer y es a través de tu iglesia. Yo creo, querido Dios, que tu cuerpo, tu iglesia hoy, tiene la autoridad de Jesús de ir y echar fuera demonios, de sanar, de poder libertar a aquellos que están en cautividad, en la esclavitud del pecado, liberarlos, llevarlos y trasladarlos a tu luz. Por eso, Señor, ahora en esta tarde no queremos demorar, Señor, la respuesta hacia ti. Queremos decirte, Señor, aquí estamos. Úsanos, Señor, úsanos, háblanos. Te pedimos, Jesús, tú nos has visto, nos has mirado. Háblanos claramente. Creo que con esta palabra nos estás hablando. Queremos reaccionar urgente, Señor, a tu llamado. Y llevar, Señor, tu palabra, tu luz, a aquellos que están en tinieblas. Gracias, Señor. Gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por estos hermanos. Señor, gracias por tus siervos que están allí en el sur, Señor, sirviéndote. Gracias por ellos, te pido que los bendigas y que los uses con poder, con autoridad tuya, Señor, a través de tu verdad, de tu palabra, liberando a aquellos que están, Señor, en situaciones de error, en la oscuridad, para llevarlos a tu luz. Dejamos todo en tus manos, Señor, agradecidos, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén.